En este nuevo episodio de Presentes continuaremos con Javier Iturralde. Él es CEO de Bolivian Industrial Technologies, un grupo empresarial que se dedica a la producción y comercialización de diésel sintético desde Paraguay. También fue candidato a la alcaldía de La Paz en 2021 por Alianza Social Patriótica. Y como él se define, él es amante de la paz, de Bolivia, y lo caracteriza su espíritu luchador y su vida saludable. En esta segunda parte hablaremos sobre la experiencia de ser empresario y político en Bolivia. Vas a instalar la primera planta de biodiesel de tu empresa en Paraguay y además las patentes las has sacado en Estados Unidos. Eso quiere decir más o menos que las bases de tu empresa no están aquí en Bolivia. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto del contexto acá en el país? En realidad las bases del proyecto siguen aquí en Bolivia. Yo siempre he sido un amante de la paz y quiero que además, aparte de la paz, Bolivia progrese. Entonces sigue acá. El hecho es que acá no nos han dejado trabajar, no nos han dado la normativa, el paraguas jurídico para que podamos poner las plantas en Bolivia. Esta planta que estamos poniendo en Paraguay tiene que empezar a producir ahora en julio. Estamos ahorita en obras civiles, evidentemente, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, durante 3 años hemos intentado ponerlas en Bolivia primero. Y lo segundo es que ahorita la patente no está en Estados Unidos, está en la Unión Europea, ¿no? Ya. Pero básicamente es lo mismo. Pero más allá de que no lo hayamos hecho, o lo hayamos hecho en la Unión Europea, no en Bolivia, más allá del tema político, es que yo no confío en dar esa información aquí a Bolivia. O sea, Ya. literalmente, no confío. No tengo antecedentes de que me hayan engañado, pero no tengo la confianza como para hacerlo en Bolivia. Y además, haciéndolo en la Unión Europea, automáticamente se me abre Estados Unidos y otros países, o sea, es mucho más fácil, digámoslo así, de hacer. Claro. ¿Y qué trabas te han puesto acá? Este paraguas jurídico del que hablas. A ver, básicamente, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Cuando yo fui a Paraguay, hay un libre mercado. Si tú Ya. cumples ciertos parámetros que te regulan, digamos, en cierta manera quiénes pueden entrar al negocio y quiénes no. Si bien hay eso, digamos, que más que todo es un tema económico, ¿no? Porque Ujú. tienes que tener una cantidad mínima de estaciones, cierta infraestructura para poder entrar al mercado de los hidrocarburos en Paraguay. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera que cumple esos requisitos puede entrar a vender combustible, puede importar y vender en Perfecto. Paraguay. En cambio, en Bolivia solamente el Estado central puede producir y comercializar hidrocarburos o importarlos. Entonces, ya basándonos, digamos, en estas dos figuras, ahí ya ustedes pueden ver por qué yo no he podido entrar a Bolivia y por qué estamos entrando a Paraguay. Claro. Literalmente en Bolivia nosotros teníamos que tener el permiso de los políticos y para eso se necesita hacer normativas y otra serie de elementos Porque no para que no. existe, ¿no? La base No existe. legal. Inicialmente nosotros fuimos por el tema legal, pero al no ser una explotación de reservas naturales, ¿no? De recursos naturales, no había nada que nos prohíba, pero sí había una prohibición en la comercialización. En la producción no, porque no era en base a recursos naturales del país, pero la comercialización sí. Entonces, eso yo lo hemos, digamos, sacado como conclusión después de haber tenido miles de reuniones. O sea, bueno, miles es exagerado, pero decenas de reuniones con autoridades y con gente y con abogados tanto del gobierno como de nuestra parte y todo. Y al final lo único que se necesita es una normativa para que nosotros podamos comercializar el combustible, sea a los privados de manera directa o sea, digamos, a vender la YPF y que YPF comercialice. Claro. Entonces, literalmente necesitamos que los políticos nos den ese permiso y hagan todo para que funcione. En cambio, en el Paraguay ahí ya está todo, digamos, entonces nosotros estamos entrando a competir. Sí, nos tienen que hacer alguna que otra adaptación a lo que hay, porque es algo nuevo también allá, pero el hecho es que como allá cualquiera puede entrar a vender combustible, ¿no? Y a proveer, entonces se nos ha complicado 10 veces menos. Ahí lo que nosotros hemos necesitado hacer es sacar ya directamente la licencia ambiental, que hemos estado 1 año y medio más o menos en eso. Ya. Ya la En tenemos Paraguay. en Paraguay Ya. y ahora ya estamos haciendo los pormenores para empezar a producir y vender, a diferencia del otro lado. Ese es. Buenísimo. Si no estoy mal, la idea era poner 25 plantas aquí en Bolivia, entre Sí. La Paz, El Alto y Oruro, y eso debería abastecer la demanda nacional, ¿no? ¿De qué nos hemos perdido? ¿Cuál es el beneficio de producir y consumir diésel sintético hecho acá? A ver, primero íbamos a partir con 6 plantas y después lo que queríamos era 25 y se podía más, o sea, Ya. no es problema. ¿Por qué hemos puesto 25? Porque con 25 nosotros cubríamos toda la importación de diésel del país, que entonces era el 65%, ahora ya subió al 85%, ¿no? Entonces, ahora se podrían poner más plantas, ¿no? Entonces, partíamos con 6 y después teníamos 25.
se las quería poner principalmente en el Alto y en otros sectores, como tú dices también en Oruro. Se podría también en Potosí porque estamos cerca de la costa y eso parte del estudio es el hecho de no solamente por temas económicos, sino por el tema de tiempo, que necesitamos estar lo más cercano a la costa. Entonces, obviamente, toda la parte occidental y prioritariamente el departamento de La Paz son los que están más cerca tanto de Arica como de Hilo, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, estas plantas iban a producir cada una 224,000 litros día, ¿no? Entonces estamos hablando de un montón de producción y estamos hablando de que nosotros íbamos a generar un movimiento económico con el tema de importación en los puertos de neumáticos, aceite usado de motor, etcétera, etcétera. Cada una de estas plantas iba a dar trabajo a un montón de gente. En todo el sector, por ejemplo, de una sola planta, estamos hablando que se necesitan 150 camiones solamente para el tema de provisión de materia prima al mes. O sea, es un montón de movimiento que se iba a tener en Bolivia y que además, aparte, obviamente iba a estar establecido prioritariamente en el Departamento de La Paz, que es un proyecto que yo lo he concebido para el desarrollo de este departamento. Íbamos a literalmente convertir el Departamento de La Paz en el mayor productor de hidrocarburos del país en base a tecnología, algo sui generis para Bolivia. Entonces, nos hemos perdido de eso, nos hemos perdido de los empleos, nos hemos perdido de ingresos en general tributarios, de coparticipación tributaria para los municipios, que no es, digamos, lo que a mí más me interesa, porque como les he dicho anteriormente, para mí los políticos terminan despilfarrando la mayor parte de ese dinero, pero bueno, por lo menos se lo iba a tener. Después, todo lo que significaba del movimiento alrededor, porque obviamente todas las personas que trabajan ahí, camiones, etcétera, etcétera, camioneros, o sea, necesitan vivienda, necesitan comida, necesitan médicos, necesitan todo lo que está alrededor, entonces todo se forma un ecosistema, ¿no? Todo se desarrolla alrededor. Entonces, básicamente nos hemos perdido volvernos el departamento de mayor producción de diésel a nivel departamental. Nos hemos perdido que ahorita ya nos falta dólares, porque ya no nos hubiera faltado dólares, porque literalmente no hubiéramos tenido que estar entregando tantos dólares al tema de la subvención, o sea, todo el país hubiera mantenido mayor nivel de estabilidad. El combustible es de mejor calidad del que se está importando, además que no hubiera habido las filas que ha estado habiendo ahora, porque obviamente nosotros lo estaríamos produciendo. Entonces hay un daño económico también a los mismos surtidores, a las empresas, etcétera, etcétera. No estaríamos con tanta restricción, nuevamente, como digo, de los dólares ya en el sistema financiero como tal. Obviamente tendríamos muchísimo más empleo y mayor capacidad de desarrollo. Y el país ahorita, a pesar de un sistema estatista, obeso, burocrático, todavía tendría dinero. Capaz hubiéramos pospuesto estos 5 años más, uno nunca sabe, pero hubiéramos mantenido cierto nivel de estabilidad. El subsidio hubiera bajado, ¿no? Porque ustedes, creo que el precio es menor. Sí, de hecho nosotros podíamos y hemos ofrecido vender al Estado Nacional, a YPFB, a 3 bolivianos con 72 centavos. Que versus, lo que ahora cuesta con subsidio. Con subsidio, versus 7 bolivianos que están importando y después están subsidiando. O sea... Y ahora es el principal problema del Estado, ¿no? Y por eso hemos perdido las divisas. Por eso hemos exactamente. Ahora mismo el gobierno quiere producir biodiesel. Están poniendo diferentes plantas y lo van a hacer a partir de diferentes, no sé si frutas y palmas. Oleaginosas. Oleaginosas, exactamente. ¿Qué opinas de eso? ¿Sabes qué tecnología utilizan? Sí, se llama diésel renovable. Es un diésel de buena calidad. Tiene su contraparte que se pudre porque es en base a material orgánico. Claro. ¿No? Entonces se pudre, eso es algo negativo, pero mientras no se pudra es un combustible que sí se lo puede utilizar tranquilamente en el parque automotor boliviano. El detalle está que con 300 millones nosotros nutríamos el 65% de la demanda y ellos están nutriendo 6% de la demanda. ¿No? Ellos van a tener que deforestar y plantar palmas, plantar todo lo que es la materia prima que se necesita. Nosotros nos vamos a comer residuos. Claro. ¿No? Literalmente no vamos a afectar al medio ambiente, más bien lo íbamos a limpiar. Entonces hay un sinfín de parámetros importantes. Lo estatal se ha demostrado en todo el mundo, ni los alemanes han podido hacer que lo estatal funcione, ¿no? Que es ineficiente, entonces igual ellos van a estar a media máquina como la mayoría de las industrias, ni siquiera van a copar todo. Lo más posible, lo más probable, no lo más probable, es seguro que van a vender un combustible más caro, o sea, igual lo van a terminar subvencionando, tal vez menos que de la importación, y lo van a pagar en bolivianos, ¿no? Claro. Entonces lo pueden pagar con impresión monetaria, básicamente, digamos, ¿no? O sea,
Y de ahí nace otro problema. nace otro problema que viene a ser la inflación. Entonces, todos estos aspectos hacen que si bien la industria siempre es importante, digamos, no le tengo mucha esperanza a lo que ellos están haciendo. Para tus propias plantas, sé que has hecho una aquí en el Alto. Creo que no es la misma que están poniendo en Paraguay, pero me imagino que también necesitaban inversión. Viendo noticias, digamos, he visto que necesitaban una inversión de 250 millones de dólares, más o menos. Quería preguntarte, ¿cómo ha sido el tema de conseguir la inversión? ¿Si habían levantado capital extranjero, si es nacional o si es propio, ¿no? Si no te molesta. Sí, sí, la planta que nosotros hemos fabricado en Alto es la que se va a llevar a Paraguay, porque Ah, de ya. nada nos sirve fabricar una planta para ponerla aquí y no poder vender el combustible. Evidentemente la hemos fabricado y hemos estado haciendo pruebas, ¿no? Entonces, para junio ya debería estar en Paraguay, ¿no? Para hacer las últimas pruebas ya allá, para después julio empezar la producción. El tema de la cantidad de inversión, los 280 millones de dólares para las 25 plantas, era un financiamiento internacional, pero esto era para las 25 plantas. Claro. O sea, nosotros podemos hacer una línea de producción como podemos hacer 300 líneas de producción. Entonces, lo que nosotros estamos llevando a Paraguay son 2 líneas, en este caso, de producción, y esta inversión no es ni cosquillas de la inversión que vamos a poner en Bolivia, evidentemente. Nosotros ahorita estamos con una inversión aproximadamente de unos 600 a 700 mil dólares para estas 2 plantas allá en Paraguay, que van a producir 10.000 litros día versus 224.000 que eran las plantas que se estaba planteando aquí en Bolivia por la necesidad y por el tipo de mercado y por todo lo que hemos Son plantas hablado. más chiquitas, entonces. Estas sí son más pequeñas, pero la mayoría de los inversores quiere ver funcionar las plantas como es una tecnología nueva y de ahí sí ya tenemos opciones de negocios por 60 millones y abrirse ya a inversiones más fuertes. Ellos lo primero que quieren es ver que funcione y de ahí ya hay inversiones muchísimo más fuertes que para poner plantas ya, como la que les comentaba de 224.000 litros. ¿Y qué le importa a los inversores entonces? Si querían meter 250 millones en Bolivia, digamos, o 280, como decías, pero pucha, Bolivia tiene un riesgo país pésimo y demás y demás. ¿Qué los ha llevado a confiar en ti, digamos? O sea, ¿de qué ha dependido que quieran meter su plata contigo? Nosotros hemos hecho todo un estudio que se los hemos mostrado, les hemos mostrado que la tecnología funciona en una planta más pequeña. Estamos hablando de una planta muy pequeña que hacen las pruebas, que es de 10 litros día, digamos, ¿no? O sea que ahí hemos hecho todo. O sea, esta no es una planta comercial, sino era una planta de prueba, Ya. ¿no? Entonces, piloto. Entonces, ellos lo que han visto en nosotros primero era que en su momento, cuando nos han ofrecido hace 2 años, el país tenía menos riesgo país, digamos, claro, ¿no? estamos mejor. Lo segundo era que en ese entonces nosotros estábamos proyectando vender a YPFB. YPFB tiene un monopolio. Entonces, si nosotros poníamos una planta, no necesitamos, entre comillas, competir, porque simplemente nos compraban y listo. Entonces, lo que ellos querían era un contrato con YPFB para poner el dinero, digamos, y poder entrar, digamos, al mercado nacional. Claro. Por eso ofrecieron ese monto de dinero. Ya. En el caso de Paraguay es diferente porque tenemos que entrar a competir. Vamos a ser muy competitivos porque producimos de manera muy eficiente y vamos a tener un precio muy competitivo en general en el mercado. Entonces lo primero que ellos quieren ver es que funcione para después poner y entrar con más fuerza a competir. Además que lo más seguro es que nosotros empecemos a poner plantas para exportar también allá en Paraguay. Como la puerta ya está abierta, o sea, aquí también es cuestión de poner plantas para exportar. Si aquí se abriera la puerta, por supuesto que lo vamos a hacer por amor a la patria, pero aquí nos quieren pagar 3 bolivianos con 72 centavos, que nosotros lo hemos aceptado. En realidad nosotros lo hemos propuesto, no nos quieren pagar. Se paga en el mercado 3 bolivianos con 72 centavos y nosotros, como parte de nuestro apoyo al desarrollo de nuestro país, a la estabilización de nuestro país y además al desarrollo del Departamento de La Paz, no estamos dispuestos a recibir 3 bolivianos con 72 centavos. Obviamente va a depender un poquito del tema de costos de materia prima, pero si llegara a subir algo más, igual sería mucho menos de lo que normalmente se está pagando, ¿no? Y en cambio, en Paraguay nosotros vamos a vender en literalmente 7, 8 bolivianos el litro, o sea, el dólar, es el precio competitivo. Es competitivo, o sea, un día fluctúa el precio ya, un día puede costar $1, al día siguiente puede costar 1.2, y ahorita el precio más alto es 1.4 dólares. Claro, el litro, y el más bajo del de diésel de peor calidad es de $1. Entonces, literalmente vamos a cobrar más del doble allá. Aprovechamos este corte para promocionar el link que está en la descripción de este episodio y también en la descripción de todas nuestras redes sociales. En este link podrán encontrar 2 opciones. La primera es regalos, donde dejando su mail y su nombre van a poder tener acceso
a una carpeta en Drive donde tendrán libros gratis, que son los libros que utilizamos para hacer investigación o que creemos que pueden servirles, y van a tener acceso también a la metodología que nosotros utilizamos para sacar cada episodio. En esta metodología también van a encontrar las herramientas que utilizamos para grabar y para subir los videos. Como segunda opción, tienen el grupo de WhatsApp, donde también van a tener acceso a estos regalos, pero también van a poder recibir información exclusiva acerca del contenido y de nuestros invitados. En tu camino como empresario, me imagino que has tenido altos y bajos, pero ¿cuál es el punto más bajo al que has llegado? Donde dices, y ya, de ahí casi no me paro. He tenido un punto muy bajo. Decidí empezar a construir un edificio en 2018, ¿no? Me estaba yendo muy bien. Yo he sido fundador del Gimnasio Espacio, no la Academia de Gimnasio Espacio, estaba con representante Tecnogym, ¿no? Entonces tuve un pico muy, muy alto. Entonces generé bastante capital y decidí ver dónde iba a meter ese capital y decidí meterlo en un edificio, ¿no? Entonces, este edificio lo he construido básicamente en 8 meses, ¿no? Me ha ido bastante bien en ese sentido, siempre he sido bastante eficiente, pero no me había dado cuenta, y todos los que me decían va a ser fácil, va a ser fácil, va a ser fácil, que el tema de los papeles era un parto, ¿no? Claro. Entonces, justo también en 2019 yo decidí empezar a incursionar en una nueva empresa que era un impermeabilizante en base a llanta reciclada. Entonces decidí invertir parte del capital ahí, parte del capital ahí. Y después me presté plata para poder terminar el edificio y dije, bueno, termino el edificio, vendo los departamentos y termino de poner el capital en la empresa y listo, ¿no? Pero bueno, primero no sabía temas políticos, 2019, luego pandemia, etcétera, etcétera, todo se juntó y eso hizo obviamente que literalmente quiebre, porque no podía vender los departamentos porque no tenía los papeles, entonces no me podían dar el crédito bancario para poder vender esos papeles, me había prestado plata, así que los intereses empezaron a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. La empresa no pudo partir, encima teníamos que pagar el tema de Salarios. alquileres, salarios de todo lo que se había parado. O sea, se volvió muy, muy complicado el poder, digamos, mantener todo lo que se había generado en ese momento. Y después de la pandemia, cuando nuevamente nos permiten empezar a trabajar, la alcaldía no ha trabajado, ¿no? Como ellos reciben sus sueldos, hagan lo que hagan, les valió. Y casi después de año y medio, 2 años, se ha reactivado el tema de los papeles. Y después, literalmente, el año pasado, en noviembre del año pasado, yo había comenzado a hacer los papeles en noviembre de 2018, ¿no? Me han entregado los papeles de la alcaldía y ahora se está haciendo los papeles de derechos reales, que es menos complicado, ¿no? Entonces, obviamente todo ese interín a mí y todos los problemas que hubieron, pandemia, temas políticos y bueno, y ahora encima la economía para abajo, Claro. ¿no? Entonces todo eso evidentemente me hizo tocar fondo, me hizo tocar fondo y yo analicé el por qué. Y dentro de eso hay un libro muy interesante, Robert Kiyosaki, que te dice que para ser exitoso tienes que cumplir 4 puntos. Yo analicé los 4 puntos y 3 cumplía y me di cuenta que uno no cumplía, que era el financiero. Yeah. En el tema financiero justamente te dice apalancate con fondos seguros. Y tú dices, ¿cómo fondos seguros? ¿Cómo fondos seguros? O sea, no hay nada de seguro ahí. Entonces ahí te dice, por ejemplo, si tú tienes un dinero, un capital, no lo metas directo al negocio, cómprate un bien inmueble, ponlo de garantía. Claro. Y saca el crédito y si te va mal, alquílalo para que pague el crédito. Más o menos una jugada así, te explica en el libro, cosas así, o sea, no te arriesgues con todo. Consigue socios, no seas tú el único, digamos. Ese rato estaba solo vos. Estaba solo y como siempre me había ido bien y movía el dinero rápido, yo dije, no hay problema y obviamente sí quería ganar más porque sin socios ganas más. ¿No? Pagando el préstamo, luego iba a recibir mi dinero, lo que ya había hecho varias veces y tenía muchos amigos que confiaban en mí, entonces me prestaban el dinero y no había problema. Pero pasó esto y evidentemente ha habido personas que se han molestado, normal, ¿no? Porque me empezó a costar pagarles, otros que son amigos que siempre trabajo con ellos, que han comprendido la situación, pero literalmente he perdido dinero en ese edificio, me comió mi capital y básicamente me he quedado con deudas. Entonces, quebrado. Claro, totalmente. O sea, totalmente quebrado, pero ya estaba con los otros proyectos trabajándolos, el tema del diésel ya lo estaba trabajando, ya estaba en proceso de, entonces he ido moviendo el dinero y he ido generando otro tipo de recursos, al final he terminado vendiendo el gimnasio también, ¿no? Porque era mucha presión por todo lado para poder salir adelante, y es por eso que he decidido, digamos, vender. Con eso he terminado de pagar varias cosas que tenía y bueno, otra vez a comenzar a remar para arriba.
Y ahora el pico de todo este proceso, digamos, entre cosas buenas y cosas malas que me han pasado con eso, se va a dilucidar, digamos, con la apertura de la planta en Paraguay. Para el Javier del 2018 que estaba metido en ese hueco, un consejo que no sea el del libro, que tú te quieras dar a ti mismo, ¿cuál sería? Eh, Busca gente que ya sabe del rubro. Ya. O sea, tienes que armar buenos equipos, ¿no? Si yo me hubiera metido con un constructor que ya sabía todos estos, no me hubiera metido en ese lío, Ya. no más allá del financiero. Porque él me hubiera dicho, no, Javier, o sea, los papeles van a salir en 1 año, 2 años. O sea, y además que yo conozco quién los puede sacar. En ese momento yo no sabía. He hecho todo eficientemente, 1.000 metros cuadrados en 8 meses, o sea, los departamentos para entregar y de repente no podía venderlos porque había burocracia de por medio ahí y que no solamente me afectaba a mí, yo conozco muchos otros amigos que han estado en construcción o que están en construcción, que es una de las cosas que más afecta al flujo económico de las personas que están metidas en este rubro de la construcción, que por supuesto significa departamentos más caros, significa menos empleo para los que están en el rubro de construcción como plomeros, albañiles, todo, porque se mueve más lento, digamos, ¿no? Entonces, ese consejo es el de crear equipos. Únete a ganador, si vale el término. Ya. ¿Por qué únete a ganador? O sea, a mí me está yendo muy bien en otros rubros, pero en este yo no conocía, me debería haber unido a un ganador de ese rubro. Entonces, con su experiencia yo hubiera salido adelante, hubiera ganado menos, pero no hubiera perdido plata como me he perdido. Entonces, el derecho de piso, en general, cuando uno emprende, es fuerte. Y dependiendo del rubro y dependiendo del capital que uno meta, tiene que saber eso. Entonces, si en este caso yo hubiera sabido y hubiera tomado en cuenta mucho más intensamente eso, entonces naturalmente hubiera trabajado con una persona que ya era experta en el tema. En el tema de los gimnasios, yo era el experto. Ya. Entonces, los que han metido su unión han confiado en mí, evidentemente es todo un éxito. El gimnasio sigue ahora, hemos desarrollado un software propio con toda una sistematización del know-how, porque yo tengo una especialidad en fitness management. Ah, buenas. ¿No? Entonces, con todo eso nosotros y ahora aún que me he ido, como está el software, se ha mantenido la disciplina Y ha crecido. y ha crecido. Muy bien, sí. Nosotros el primer año que abrimos el gimnasio, el 2014, al último año antes de la pandemia, hemos vendido 35% más. O sea, cada año hemos ido creciendo, porque normalmente es novedad y luego baja. Sí. Pero ha habido tal nivel de disciplina y de conocimiento del manejo de este rubro que más bien hemos crecido y crecido y crecido y crecido y crecido, y crecido. Y ese know-how yo lo he transmitido ahora a los nuevos dueños, que es una persona muy disciplinada, que ha sabido manejarlo y que ha sabido llevarlo adelante. Pero en el caso específico de la construcción, faltaba justamente eso, una persona especialista, no solamente voluntad y capital, ¿no? Ahora pasando un poquito a tu experiencia como político. Bueno, La Paz está sufriendo estas últimas semanas. Quería preguntarte qué opinas de la gestión de Negro Arias, y no solo del Negro, sino de la alcaldía como tal, en el tema de la infraestructura primero. A ver, el último alcalde que yo respeto es Juan del Granado, ¿no? Porque él ha recibido una alcaldía quebrada, que habíamos tenido años de populismo en el municipio, una alcaldía llena de corrupción, sin presupuesto, sin orden, sin eje, sin un objetivo. Y Juan del Granado, a pesar de que no comparto con él ideologías políticas, ha sido una persona que ha ordenado la casa, ha comenzado con 37 millones de dólares de presupuesto y lo ha dejado con 300 millones, ordenado con una montonera de obras, no funcionando y demás. ¿Cuál ha sido, a mi parecer, el error de Juan del Granado? Ha sido abrir muchas secretarías de eso. Con el momento que empezó a tener más plata, empezó a abrir secretarías. Las secretarías al final nunca sirven, son como los ministerios. El Ministerio de Deportes y no tenemos una sola medalla de oro. O sea, en Estados Unidos no hay Ministerio de Deportes y tienen no sé cuántas medallas de oro. O sea, con esto de la comparación. Sí. Entonces, desde ese momento que Juan del Granado deja la alcaldía, si bien Revilla mantiene más o menos lo que les decía, 15% del presupuesto se va a obras con Revilla. Entonces ya desde ese entonces empieza a haber como que un declive. O sea, ¿cómo pues de 300 millones vas a utilizar el 15% en obras? Y encima ni siquiera las terminaron de ejecutar. Y encima endeudan a la ciudad para poder hacer más obras. Entonces ya con este contexto ya se veía un futuro declive de la alcaldía municipal. Pero ¿por qué no se lo notaba? Porque había mucha plata. Entonces ahora llega este señor, ¿no? A mí Revilla me pareció un inoperante, el señor es un inoperante al cuadrado, ¿no? Y ya con una alcaldía que ya estaba ordenada dentro de ciertos parámetros, ¿no? Y empieza a tener otro tipo de conflictos, obviamente, si no me equivoco, porque no he visto los números, pero lo más probable es que ha habido un declive en los ingresos de la alcaldía, ¿no? Entonces tal vez ya no tenga 300 millones, tal vez 280, 270.
Entonces, como justamente ese porcentaje era para hacer obras, no ha desestructurado toda esa estructura política prebendaria de dar pegas y ganar sueldos y del 10% para el partido y todas las cosas que hay, ha terminado además con menos plata para hacer obras y además que no tiene la capacidad. O sea, se nota, o sea, no es un tipo dinámico, no es un tipo que tiene un objetivo. Se ha postulado a la alcaldía simplemente porque ha visto una oportunidad política y ha habido gente que ha visto la oportunidad política y ha puesto plata para después sacar beneficios, etcétera, etcétera, y bueno, y lo tenemos ahí. No ha hecho obras de prevención, no hay ni siquiera obras, ni siquiera lo más básico, las avenidas no tienen ni siquiera bacheo, no tenemos una sola obra de envergadura importante en el Departamento de La Paz, no tiene un objetivo como alcalde, no hay un plan de desarrollo, más allá, digamos, de un plan de desarrollo así utópico, o sea, no hay un objetivo, o sea, si va a ser un eje sí, un eje, por ejemplo, para la circulación de los vehículos, que nos permita de aquí a 10 años tener una avenida que no tenga ningún tipo de cruces, desde la autopista hasta Chasquipampa, con ejes a Miraflores, no hay nada. O sea, no hay un plan estructural de lo que podemos hacer en la ciudad. El tipo ha entrado, ha visto y ha empezado a decir, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Hacer política. Sí, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, evidentemente, 3 años que no se ha hecho limpieza de las cabezas de los ríos, 3 años que no se ha hecho limpieza de los embovedados. Entonces, ha tenido hasta cierto punto suerte, porque el año pasado llovió muy poco. Y este año también ha llovido poco. El tema está en que los últimos días de febrero ha llovido muy fuerte. Pero cuando tú ves la estadística del INE, ha llovido menos que otros años. Y el año pasado llovió muy poco. Entonces este tipo estaba como que relajado, no va a pasar nada, y ¡pam!, le cayeron 30 días de lluvia muy intensa, porque enero no ha llovido. Diciembre ha llovido, pero mucho chilcheo, ¿no? Lluvias intensas, fuertes. Noviembre casi no ha llovido. Octubre casi no ha llovido, septiembre casi no ha llovido. ¿Por qué yo veo todo esto? Porque nosotros vendemos impermeabilizantes, entonces nos damos cuenta cuando no está lloviendo porque nuestras ventas bajan. ¿No? Entonces yo lo tengo todos los días eso de frente, o sea, toda esa data la tengo constantemente. Entonces, ahora se le ha venido todo esto y ha pasado lo que ha pasado, y aparte de no haber hecho obras, ha terminado destrozando a la ciudad, porque ahora si te vas por aquí, por la nueva avenida, por el viaducto de la ciudad de San Ramón, cuando pasas el asfalto ya no hay avenida. O sea, yo no me había dado cuenta que a ese nivel se había llegado. No, recién cuando he pasado ahí no hay avenida, y además que todo el daño por su inoperancia y su ineficiencia a todas las casas que se tiene pegadas al río, que se han inundado y que la gente ha perdido o ha tenido destrozos en sus bienes, digamos, ¿no? O sea, realmente es una pena lo que está pasando con la alcaldía de La Paz. ¿Qué podríamos hacer para que no pase de nuevo? Lamentablemente estas instituciones están muy, muy ligadas a la persona que las comanda. Por eso hemos tenido, antes de Juan del Granado, un momento de populismo que ha destrozado, que ha sido el inicio de la decaída de La Paz en los 90, digamos, ¿no? Que le hacen un golpe a Ronald McLean, que era un excelente alcalde, que era una persona con mucha visión, ¿no? Lo sacan y empieza una repartija del dinero de la alcaldía, pero a la mala. En su momento fue Condepa, después vinieron personas como Chazarreta, como Gaby Candia, que han estado con varios líos y todo un desastre. Entonces, es un poquito difícil ver una proyección de institucionalidad a mediano y largo plazo, más con las normativas y las leyes que se tienen en este país, digamos, ¿no? Claro. Entonces, dependemos mucho de quién entra, o sea, para ver que funcione, ¿no? Si bien Juan del Granado ha dejado una institucionalidad relativamente establecida, que estaba en la misma línea o por línea parecía Revilla lo ha mantenido, digamos, ¿no? O sea, no era algo sólido que permitía a largo plazo cambiar, porque viene un tipo y como depende mucho de la persona que comanda, o sea, lo ha destrozado. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente, para la realidad que tenemos, gente que sepa qué es lo que tiene que hacer, gente profesional, gente que tenga visión, gente que tenga propuestas, proyectos, y gente que ame esta ciudad, porque este señor no ama esta ciudad, ha entrado a vivir de la política, ¿no? Ya. Oportunista. Es un oportunista. Entonces necesitamos gente que realmente ame esta ciudad. Y de verdad, yo me he puesto a candidatar porque yo amo esta ciudad. Yo tengo una montonera de propuestas, expansión de mancha urbana, avenidas que vayan desde justamente la autopista hasta la 64 de Chasquipampa. Nosotros estamos proponiendo el seguro universal, por ejemplo, para las viviendas.
que en vez de que los impuestos, ¿no? En vez de que tú pagues el impuesto completo, una parte de ese impuesto se vaya a un seguro. Ya. Entonces, si pasa lo que ha pasado ahora o hay deslizamientos, el seguro va a cubrir de todas las pérdidas de toda la gente. No puede ser que nosotros tengamos la ciudad así. Entonces tú me dices, ¿cómo va a suceder eso? Pues si hay seguros que cubren zonas de huracanes. Claro. O sea, ¿cómo nosotros no vamos a poder tener seguros por si hay deslizamientos, por si sale el río? En La Paz. En La Paz, para todos los habitantes. Entonces, todos los habitantes no van a necesitar pagar más, porque yo estoy en contra de que al político reciba más, ¿no? Entonces, parte de los impuestos de los bienes inmuebles ya se lo destina directamente a un seguro, ¿no? Y este seguro va a cubrir para todos, y no va a ser el político el que decida dónde asegurar, porque ahí va a haber corrupción. Claro. Es el ciudadano que decide dónde asegurar. ¿Qué va a generar todo esto? Movimiento en las empresas de seguros, mayor cantidad de empleo solamente por eso. Entonces, en vez de que el político reciba todo el impuesto a la vivienda, ya va directamente una parte al ciudadano, que es muy importante en el tema de los seguros, y ese ciudadano va a decidir a dónde va, con quién se va a asegurar, y ese dinero va a ir obviamente a las empresas también que están generando un movimiento económico. Imagínense la cantidad de empleos que se generarían en las empresas de seguros solamente con esto, porque son ¿qué? ¿Cuántas casas que tendríamos que cubrir? 300,000. Sí. 300,000 casas, ¿no? O sea, es un montón, y además que ya es parte del impuesto municipal, digamos, ¿no? Buenísimo. Además, eso lleva al otro punto, que no solamente es pérdida en infraestructura, sino económica, ¿no? O sea, que las vías hayan estado destruidas y que no puedes llegar a tu trabajo, proveedores que no pueden llegar a supermercados. Exacto. Entonces, sí, creo que esas propuestas son Sí, interesantes. sí, o sea, estos vividores del Estado, porque eso es lo que son, esta gente que solamente entra a cobrar su sueldo y hacer lo que le viene en gana políticamente, no se da cuenta porque no está en el día a día ganando dinero. No se da cuenta que vía cerrada significa que lo que tú dices, el que distribuye los productos no va a poder llegar a la distribución, no va a poder ganar dinero esos días. Segundo, el que está vendiendo en la tienda no tiene producto más para vender. Tercero, el industrial que está produciendo eso vende menos, entonces perjudica el pago de sueldos, perjudica absolutamente todo. O sea, las vías de comunicación no solamente es porque tú necesitas moverte de un lado al otro porque necesitas ir a hacer trámites, ¿no? O sea, es una fuente de ingresos y de crecimiento. La Paz ya está colapsada con sus vías. Sí. La Paz tú tienes la primera expansión de la mancha urbana, que es Avenida Arce, Miraflores y Avenida 6 de Agosto. Es la primera expansión de la mancha urbana y la Mariscal Santa Cruz. ¿El 60? No, la primera expansión de la mancha urbana se da entre 1910 y 1925 con Villanueva, ¿no? Y con los liberales, ¿no? Entonces, y ellos han hecho toda esa expansión. Por eso las casas republicanas de la Avenida Arce, ¿no? Claro. Entonces, la segunda expansión de la mancha urbana, adivinen quién es el que empieza a proponer la expansión de la mancha urbana. Patiño. Ya. Patiño manda a hacer un dibujo de una nueva ciudad en la zona sur, ¿no? Entonces, porque gran parte de esos terrenos además le pertenecían. Claro. Entonces, ahí está este dibujo, pero se consolida esta expansión, digamos, a partir de los 40, como que un poquito suavito, 50, 60 ya se consolida esta expansión de la mancha urbana, y los 70 ya consolidadísimo. Entonces nosotros literalmente nuestra última expansión de la mancha urbana la tenemos en los años 60 y estamos creciendo sobre una expansión de la mancha urbana en los 60, que obviamente las avenidas son más delgadas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué entonces, digamos, en Cochabamba, en Santa Cruz, tienes avenidas más gruesas? Porque la última expansión de la mancha urbana de La Paz ha sido el Alto. Por eso el Alto tiene la 6 de marzo, por eso tiene la Juan Pablo II, por eso tiene avenidas de 4 o 5 carriles. En cambio, La Paz parecía que se hubiera quedado estancada en ese sentido en el tiempo. Cierto. Y es verdad, nos hemos quedado estancados en el tiempo, porque las otras ciudades, Santa Cruz ha expandido los anillos, entonces sus expansiones han sido ahí mismo en la ciudad, entonces tú ves esas avenidas más anchas, esos espacios más amplios, todo. Además, geográficamente La Paz es complicada. Ves en Cochabamba igual, la circunvalación, de repente la Beijing, ves avenidas mucho más anchas, dices, ¿qué ha pasado con La Paz? O sea, no, tú dices que no, es que la última expansión de la mancha urbana, como hoy son planos y pueden expandirse así, nuestra ha sido el Alto. Nosotros hemos expandido el centro, zona sur y después el Alto. ¿No? Nuestra tercera expansión debería haber sido hacia Micapaca, hacia Esquipampa, hacia los valles, digamos, ¿no? Con avenidas más anchas, todo. Pero era plano el Alto, entonces era mucho más sencillo. Y en los 80s el país estaba entrando en crisis, de hecho tuvo muchos años de crisis, entonces tampoco había mucho presupuesto. Entonces se hace la expansión de la mancha urbana y con avenidas muchísimo más anchas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya las avenidas están colapsadas. Entonces, encima cuando pasa todo esto, la economía de La Paz colapsa. Entonces, si yo reparto a 10 tiendas, ahora voy a repartir a 5. Pero si yo hago mejores avenidas, en vez de repartir a 10 tiendas, voy a repartir a 20 tiendas.
Eso significa que vendo más, gano más, mi familia tiene mejores ingresos, voy a gastar más en turismo, en otras cosas, en vivienda, nueva gente, el industrial que me vende eso o el importador va a vender más, entonces va a crecer, etcétera, etcétera. Entonces la economía empieza a florecer. Entonces el tema de las avenidas es un tema prioritario para la ciudad de La Paz y para el área metropolitana de La Paz. 100% de acuerdo. Última pregunta, y después si quieres tú puedes agregar algo más. ¿Te gustaría volver a candidatar? ¿Quisieras otra vez ir por una posición política, tal vez 2025, siendo así ambicioso, o 2026 subnacionales de nuevo? La verdad que me gusta cualquiera de las opciones, me gusta, ¿no? O sea, no estoy en un momento ahorita ideal, ¿no? Para eso, porque además políticamente te pueden destrozar, y eso significa que te destrozan económicamente, familiarmente, etcétera, etcétera. Pero no voy a negar que me gusta la idea 2025, me gusta la idea 2026. Veremos cómo va la situación. No me siento candidato único. Capaz en La Paz sí, a nivel nacional no. Tampoco estoy proponiendo ahorita una candidatura a nivel nacional, pero como lo preguntas, sí es algo que como que me llama la atención. No es, digamos, una prioridad, pero me llama la atención. Pero algo sí que les puedo decir es que desde niño yo quiero ser alcalde. ¿No? Entonces, amo esta ciudad. Sí, yo digo, puta, si es que no hace nada, disculpen la palabra, no, si es que los demás no hacen nada, ¿quién lo va a hacer? O sea, que hemos tenido buenas generaciones. La última generación interesante ha sido la de McLean. Si bien Juan el Granado está dentro de la generación de McLean, ¿no? Entonces, pero después, ¿quién más? O sea, mucha gente muy preparada se ha ido a vivir a otro país o se ha ido a vivir a otra ciudad. Entonces, si no nosotros sacamos cara por esta ciudad, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, por eso 2026 me llama muchísimo igual. Me gustaría, sí, volver a candidatear, pero como yo no vivo de la política, tengo que ordenar mis cosas y tengo que prepararme para entrar con fuerza. Buenísimo. Esa era mi última pregunta. No sé si tú quieres añadir algo. No, la verdad que creo que la pasión ya la han captado. Sí. O sea, mi pasión es la paz, mi pasión es emprender, mi pasión es generar la mayor cantidad de posibilidades de crecimiento, y más bien les agradezco a ustedes ahora por haberme dado este espacio para poder llegar a su gente y a los chicos. Gracias. Un mensaje que puedas dar a la juventud paseña, más que nada. A la juventud paseña, viva la paz, ¿no? Hay que trabajar por nuestra tierra. Es muy fácil llegar cuando las cosas ya están hechas. Evidentemente es lo que a la mayoría le gusta, y no es que sea reprochable, pero no son los que cambian el mundo, ¿no? Entonces, La Paz es una ciudad que tiene muchísimas oportunidades. No se dejen llevar por el hecho de que es sede de gobierno y solamente vive de la sede de gobierno. Falso. Evidentemente la sede de gobierno hace mucho, el 18% del Producto Interno Bruto de la ciudad de La Paz es sede de gobierno, pero después tienes banca 14%, 9% de transporte y telecomunicaciones, 7% de agricultura, nadie lo cree, 6% minería. Hemos sido el 2022 el segundo departamento con mayor exportación después de Tarija, no después de Tarija, perdón, después de Santa Cruz, ¿no? Entonces no estamos como nos han hecho creer, ¿no? Lo que pasa es que La Paz ha perdido su norte, entonces nosotros tenemos que recuperar ese norte, y tiene una potencialidad gigantesca en nuestro departamento, y eso se ha visto en general en toda la historia. El país, por si acaso, desde 1825 hasta 1850, 1860, ha vivido de la paz. No todos dicen que ha sido la minería de plata, falso. En esa época los que más aportaban al Tesoro General de la Nación eran justamente los indígenas, con impuestos al campesinado, y la mayoría estaba en La Paz. A partir de 1850 se rehace el país y empezamos a generar, la minería de plata empieza a crecer nuevamente, pero recién a partir de 1880 la minería de plata es importante, pero decae en 1800, al final de 1800, 900, que empieza la era del estaño. Yeah. Entonces, La Paz se ha mantenido en el tiempo como una ciudad importante, no solamente por el tema de la minería, porque la minería está un poquito más ligada hacia Potosí y hacia Oruro, sino porque ha sido una ciudad que ha sabido mantenerse en el tiempo diversificando su economía con el tema de comercio, con el tema de agricultura en su momento, ¿no? Y con otro tipo de temas importantes industriales. INTI, Soboce, Cervecería Boliviana Nacional, El Diario. Después, ¿qué otras industrias más tenemos que se han fundado en esa época? Banco Mercantil.
todo eso ha sido fundado en una época de auge de la paz, entonces ya ha sido un momento de mucha diversificación. Entonces hay que creer, hay que buscar las oportunidades y además un punto muy importante es que como la gente ya no se está fijando en la paz, están dejando el mercado para las personas que sabemos encontrarlo acá. Otro punto importante es que la capacidad del paseño en el tema de educación y el tema de emprendimiento es muy alta, sobre todo en el tema de tecnología, ¿no? Cada cultura tiene sus habilidades y La Paz tiene una habilidad prioritaria que es en el tema de tecnología en diferentes áreas. La gente es muy, muy hábil con sus manos en el tema técnico y en el tema tecnológico. El 19 de abril estaremos charlando con Mariela Valdivieso, quien nos comentará un poco sobre su experiencia de ser diputada y filántropa. Para que no te pierdas ningún adelanto de todo este segmento, síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima.